Capítulo 14. Neuromitos. Conocemos destruyendo lo falso. Recientemente se ha dicho y advertido a maestros y profesores que si alguien viene a venderles un programa informativo con el que basado en el cerebro pueden enseñar mejor a sus alumnos, lo primero que tienen que hacer es echarse la mano al bolsillo, pues ese vendedor solo querrá ganar dinero. Hoy los programas que se venden, una parte de ellos contienen falsas concepciones de la enseñanza debido a un desconocimiento real de los datos de cómo funciona el cerebro. El problema básico reside en que muchos maestros deseosos de implementar sus enseñanzas con métodos prácticas nuevas que mejoran sus útiles docentes no poseen preparación para que poder evaluar y criticar estos programas y los aceptan como bien fundamentados en la neurociencia. La dificultad de todo esto no reside propiamente en los maestros, sino en esa dura realidad que es traspasarles los conocimientos neurocientíficos, y es que existen conflictos en la relación neurocientífico-maestro y más allá con los profesores universitarios. Para que ese a través, a- para que ese trasvase exista, debido sobre todo al lenguaje utilizado por los primeros para dirigirse a los segundos y en los segundos los maestros para captar con certeza y seguridad estos conocimientos, criticar los programas que se les ofrece y luego utilizarlos con los alumnos, y esto ha llevado a mucha confusión y grandes errores de interpretación de los hechos científicos y ha dado lugar a la creación de lo que se conoce como neuromitos, mitos, hechos no reales, nacidos de la interpretación de datos científicos por personas con escasos conocimientos sobre la materia. Hace ahora unos 7 años, el 2005, con motivo de una conferencia para anunciar la apertura del Centro para la Educación basada en la neurociencia de la Universidad de Cambridge, los maestros que asistieron a aquella reunión manifestaron recibir más de 70 correos electrónicos al año animándoles a matricularse en cursos sobre cómo enseñar mejor en los colegios, basado en conocimientos del cerebro, un fenómeno que ya ocurre en casi todos los países occidentales, y es que, como hemos ya señalado, algunos de estos cursos promueven la interpretación errónea de los datos científicos y, en consecuencia, una aplicación falsificada de los posibles beneficios de estos conocimientos. Todo esto, por fortuna, está cambiando y han sido los propios neurocientíficos quienes han alertado a los maestros y colegios sobre este problema, y en alguna medida también se ha ofrecido resolverlo. Lo cierto es que los neuromitos añadidos a lo señalado han dado lugar además a crear expectativas poco realistas en los maestros y profesores. Un ejemplo es la lectura incorrecta de un hecho neurobiológico como proliferación de las conexiones neuronales en los primeros años de vida. Hoy sabemos que ya se ha indicado en el capítulo 2 que en el cerebro de los niños se sucede una enorme, profusa proliferación sináptica, millones de sinapsis todos los días. Pues bien, basándose en este hecho, se ha especulado sobre la posibilidad de aprovechar estos tiempos de cambio profundo para inundar su cerebro de modo paralelo a este crecimiento sináptico con conceptos, vocabularios, memorización de acontecimientos históricos, hechos aislados y percepciones complejas a través de los medios audiovisuales para que sean mejor absorbidos e incorporados al cerebro durante esta proliferación sináptica, pensando que de este modo, cuando estos niños alcancen la juventud o la edad adulta, tendrían capacidades cognitivas superiores a las que sus compañeros que no hubieran utilizado estos métodos. Por desgracia, quienes promovieron estas ideas no tuvieron en cuenta la falta de evidencia científica acerca de la relación entre este fenómeno neurobiológico de proliferación sináptica y los procesos de aprendizaje. Es más, los mismos padres ante ofertas de este tipo siempre reaccionan como con un componente fundamental emocional,
Pero ¿acaso no es verdad que los niños aprenden cosas fundamentales y aún definidas y de modo fácil en los primeros años? ¿Cómo no voy a aprovechar esta posible ventaja para mi hijo, aun cuando ello no sea del todo cierto? Lo que los padres ignoran es que aprender bien en estos primeros años requiere de una instrucción básico que se resume en la espontaneidad, el placer, el juego, entre lo motor sencillo y lo sensorial directo asequible. En esta misma línea transcurre otro fenómeno que se conoce como el efecto Mozart. Durante algún tiempo se pensó que escuchar una sonata de piano o una sinfonía compuesta por Mozart frente al silencio o escuchar una charla relajante tenía el efecto de aumentar capacidad de aprendizaje en los niños y también facilitar el razonamiento abstracto de estudiantes universitarios. Otros estudios posteriores también sugirieron que no solo la música de Mozart, sino otras músicas o incluso la lectura de algún pasaje atractivo de un libro eran capaces de influir en las tareas que realizaban los niños. Fueron estas recortar dibujos de un papel o hacer figuras de cartones cuyos bordes para ser doblados ya venían festoneados y ello se extrapoló a pensar que tal vez si los niños en sus primeros años escuchan una música de Mozart en el ambiente relajado de su casa, aquello podría tener efectos beneficiosos para su desarrollo mental y dar como resultado niños más capaces e inteligentes. En estudios rigurosos posteriores se mostró claramente que ese no es el caso. El efecto Mozart, pues, fue desechado, lo que sí se ha podido comprobar de modo sólido con los beneficios cognitivos de escuchar y tocar un instrumento. Solo escuchar no produce ningún beneficio claramente evidente. Escuchar y tocar al mismo tiempo, por el contrario, sí. La percepción, la ejecución y manipulación de un instrumento activando áreas sensoriales motoras simultáneamente sí repercute en una mayor habilidad general en los niños. Estudios recientes han demostrado que tocar un instrumento resulta en una mejor comprensión del lenguaje y promueve además la mejora de habilidades generales como la atención, la percepción y discriminación de estímulos, la memoria de trabajo y el control motor de la propia conducta. Hoy conocemos bien en neurociencia el efecto de la actividad motora sobre la misma percepción sensorial. Entre lo sensorial y lo motor hay una constante, necesario e imprescindible diálogo para la función de ambos sistemas y construcción sólida del mundo cognitivo. Hay muchos neuromitos que, aun cuando desdeñados por la neurociencia, siguen estando vivos en el acervo popular debido fundamentalmente a la constante repetición de los medios de comunicación. Por ejemplo, el mito que solo se utiliza el 10% de las capacidades del cerebro, de lo que cabría deducir que la potencialidad enorme que se tiene y que de utilizarse todas se podría esperar un aumento considerable de la inteligencia en cada ser humano. Este mito, como acabo de señalar, sigue muy vivo y no solo en la gente corriente, sino en los estudiantes universitarios e incluso entre algunos neurocientíficos. En este sentido, fue sorprendente que una encuesta en la que se preguntó a estudiantes universitarios qué porcentaje aproximado piensa usted que se utiliza la gente del potencial que tiene en el cerebro. Un tercio es lo que encuestado contestará que el 10%. Otras encuestas similares realizadas en varios países obtuvieron los mismos o similares resultados. Y lo más sorprendente es que un 6% de los neurocientíficos preguntados con esa misma, con esa misma cuestión también contestó que el 10%. Es curioso, aún después de tantos años de mostrar la ciencia, lo falso de este acerto.
todavía ahora mismo se venden programas basados en él y la gente eh, los compra con la esperanza de poder aumentar sus capacidades y su inteligencia por encima de sus propias limitaciones. Hace un tiempo, en una reunión del Consejo de Investigación Nacional de Estados Unidos, donde se discutió este mito, se concluyó que se podría erradicar si se dejaba claro públicamente su falsedad y haciendo hincapié en este como en tantas propuestas milagrosas de automejorar las capacidades de una manera fácil y rápida, era un camino estéril, ya que nada puede sustituir al lento y duro proceso del trabajo y la disciplina en el trabajo cuando se trata de aumentar las capacidades intelectuales o de otro tipo de cada uno. Claramente no sirvió de mucho y digámoslo, ya el cerebro utiliza todos sus recursos, genética y entrenamiento, cada vez que se enfrenta a la solución de problemas o en los procesos de aprendizaje y memoria. Otro neuromito es aquel del cerebro derecho, cerebro izquierdo, en un neuromito creado por la propuesta de que a los niños habría que enseñarles en los colegios tras ser clasificados previamente como niños nacidos con una predominancia del hemisferio derecho versus hemisferio izquierdo. Y ello es debido a que cuando se han analizado las funciones de ambos hemisferios cerebrales por separado en el laboratorio, se ha visto que el hemisferio derecho es fundamental, un cerebro holístico, global, que realiza asociaciones de tiempo y espacio y muy distintas y que su función requiere de un tipo de atención muy, la atención que es dispersa e inconsciente frente a tentación, a la atención ejecutiva persistente y focalizada que todos mejor conocemos. Es el hemicerebro creador. El hemicerebro izquierdo, por su parte, es el cerebro del lenguaje, la lógica, la matemática y requiere durante un proceso de aprendizaje de esa atención que acabamos de mencionar y que hemos llamado atención focalizada. Es el cerebro analítico. Basándose en estos datos, se ha extrapolado la idea de que hay niños con predominancia de cerebros derechos y niños que hay con la predominancia de cerebros izquierdos. Con ello se ha creado la idea equivocada, el ritmo de que hay dos cerebros que trabajan de modo independiente y con preferencia por uno u otro de cosas que por aprender, que de no hacer propiamente esta separación a la hora de enseñar a los niños y de modo temprano se les perjudica. Hace algún tiempo este neuromito llevó la idea de crear estructuras didácticas conducentes a que no se produzca un desencuentro entre las preferencias naturales del alumno como predominancia del cerebro derecho, dibujo, imaginación, institución, visión global de los problemas, creatividad. Y el de predominancia del cerebro izquierdo, razonamiento, cálculo, lenguaje, o en el que se enseña, pero lo cierto es que no existe dicha dictonomía entre cerebros, es decir, desde el punto de vista del fisiológico, no hay cerebros derechos e izquierdos en las que las personas en condiciones normales, dado que la transferencia de información entre ambos hemisferios a través del cuerpo calloso es constante, de lo que se deduce que aun cuando sin duda haya talentos y capacidades más atribuibles a la matemáticas o al dibujo, a la ciencia o letras, esto nos refiere a los hemicerebros como tales. Sin embargo, la serie de talentos producto de la función conjunta final de ambos hemisferios. De ahí
el gran error que hubiese supuesto separar a los niños potenciando unos a otros talentos en menoscabo del desarrollo de otras capacidades y aptitudes. La enseñanza en los primeros años debe ser global, pero pero equilibrio de todas potenciales de un niño que se presenta en grados diferentes, como de hecho se hace en la actualidad. Este mito desechado. Otro mito también desechado es el que lleva a pensar que existen talentos llamados niños visuales, niños auditivos, niños sinestésicos, es decir, niños que aprenden mejor a través de la percepción visual, auditiva o el movimiento corporal gestual. Todo condujo a crear programas que se ofertaron en muchos maestros basados en la conveniencia de enseñar, en la conveniencia de enseñar de forma selectiva a los niños bajo estímulos predominantes visuales, auditivos y sinestésicos. Para ello, era conveniente desde el principio etiquetarlos en el colegio con una placa de identificación como en los congresos, con la letra B, A y C, para focalizar en ellos en la escuela que este tipo de método selectivo, lo cierto es que no se encontraron evidencias para demostrar lo efectivo de estas enseñanzas. Y en cualquier caso, hoy se piensa que una preparación de este tipo de siempre irá en detrimento de las enseñanzas, utilizando otro sistema, lo que produce un trastorno en equilibrio normal del desarrollo del niño. Evidentemente, esto que en principio se vio como algo lógico fue un fracaso y también se abandonó en la práctica. Por último, destaco otro neurotipo, el rol del computador y el cerebro. Con frecuencia en el contexto de la enseñanza y de modo erróneo se utiliza el símil de que el cerebro trabaja y opera como un ordenador, dando esta sobreimplicación, un concepto burdo y equivocado. Científicamente hablando del funcionamiento del cerebro, el cerebro humano es un producto actual, no final, del proceso evolutivo que se ha llevado muchos millones de años de azar y reajuste constante, de prueba, error en el duro banco experimental de la evolución biológica. El cerebro humano no es una máquina, es un órgano cuyo funcionamiento íntimo en relación a cómo se elaboran las altas funciones cognitivas. Por ejemplo, si se ignora el ordenador, por el contrario, si es una máquina, sus componentes y funcionamiento se conocen perfectamente, dado que el hombre, quien lo ha construido, incluidos por supuesto los ordenadores que aprenden y cambian su estructura y operatividad con la interacción con su entorno. Lo cierto es que el cerebro opera de un modo diferente como lo hace con un ordenador, comparado a la relativa rigidez de un ordenador a la hora de resolver y de resolver problemas. Que el cerebro posee infinitas vías para resolverlo y sobre todo los cerebros operan sobre la base significados emocionales y de conciencia que no alcanzan eh, ningún diseño computacional. Y así tantos otros más, 50 mitos que se van creando y algunas almacenando en el acervo popular. Por ejemplo, aquel que predicaba que eso es que se debe hablar bien con una lengua antes que aprender otras, falso. Los niños que aprenden dos lenguas de su padre después del nacimiento no las confunden entre sí.
Es más, los niños que aprenden 2 lenguas al mismo tiempo adquieren ventajas positivas y potencian las estructuras lingüísticas de su cerebro para el aprendizaje de otros idiomas. Posteriormente, ya lo hemos visto a propósito en el capítulo 11, o aquel otro que señala que el cerebro del hombre y la mujer difieren en la forma en la que aprende. No hay datos fehacientes que lo demuestren. Y si eventualmente las cosas fueran ciertas, sería en tan pequeño grado que se viera difuminado por las propias diferencias individuales. Por último, ese otro mito tan extendido, aceptado y creído por tanta gente en el mundo, como es la percepción extrasensorial cuando ésta no existe y que por extrapolación lleva a alimentar y mantener el pensamiento mágico primitivo frente a las personas con, con crítico y analítico referido al capítulo 20. Sin duda, en la creación de los neurotipos desempeña un papel sobresaliente en la sociedad y la cultura que se trata, valga en este contexto el mito de la percepción extrasensorial que estábamos por mencionar. Por ejemplo, investigación reciente muestran que las variaciones en las creencias y en el pensamiento mágico difieren de modo sustancial según se trate de una población que se encuentra constantemente amenazada, la seguridad, o sea, las guerras, hay un desamparo, se teme por la salud y hay riesgo de perder la vida frente a aquellas otras sociedades en las que la población siente seguridad, tiene buena educación y altos niveles de desarrollo económico. Y en este último tipo de colectividad, el nivel de las creencias en lo sobrenatural y mágico es significativamente más bajo si se compara con las primeras.